partes y pues me llamo Víctor y estoy aquí. Exacto, ya que este peladazo de Crisanto no los presentó, él es Víctor Carpizo y bienvenidos a un capítulo más de Aftershave. Hoy vamos a hablar de un tema bastante importante y muy relevante en este momento. Y en este instante muy relevante, y va a ser de la muerte, y Víctor pues nos va a compartir su experiencia sobre este tema. Con mucho gusto. Breve introducción, yo estuve más de 25 años en el sector financiero y recientemente, el año fue diciembre, el año antepasado, decidí dejar el mundo corporativo y yo creo que la decisión fue muy encaminada por la puerta que abrí en el mundo de las plantas y pues al final me terminó haciendo no congruente lo que hacía con lo que pensaba. Que no es que yo me haya salido de lleno, pues ahorita me dedico, ¿no?, a mover instrumentos financieros, pero ya es un poquito distinto porque ya no soy parte de una corporación. Claro. Y si algo me ha enseñado todo este camino de las plantas es que pues sí tienes que tener una pata en la realidad, o sea, porque si no es muy fácil que te pierdas en el mundo mágico y te vayas como gorda enjabonada en tobogán en el mundo mágico y después no puedas ya tener una vida normal, ¿no?, dentro de este plano social que tienes que estar. Y a mucha, sobre todo sucede mucho con gente que tiene el ego muy grande y después por plantas que se supone que está un poco, aterrizar un poco ese ego, un poco zarandearles el ego. Muchas veces el ego es muy resistente y agarra las plantas para decir, ahora además de comen todo, bien hablo con Dios. Sí. Todo el tiempo. Entonces soy Jesús. Y sí se creen, no lo aceptan, pero se ve que ellos creen que son algo así como Jesús. Y todo es parte de un proceso. O sea, sí te podría decir que pues obviamente tenía el ego inflado a 32 pulgadas de presión. Eso pues era, yo creo que parte de estar en el mundo corporativo en el que yo vivía. Yo creo que una parte natural, pues ahí es perseguir el dinero, es estar todo el tiempo pues enfocado en qué ropa estás vistiendo, qué coche estás manejando, ese tipo de cosas que al final del día terminan siendo, cuando ya lo ves a toro pasado, sin trascendentes. O sea, llega un momento en el que sí empiezas a entender que el camino es un poquito distinto, por lo menos mi camino. Creo que como había dicho en este podcast en algún momento, para mí también el camino empezó así. O sea, yo antes era tímido, muy inseguro, me costaba mucho trabajo ser asertivo, en todo me lo guardaba. Todas mis relaciones eran una frustración de algún lado, porque por un lado no quería hacer lo que me decían que hiciera, o sea, no quería que me controlaran, pero al final acababa cediendo por diferentes razones, etcétera. Entonces una vez pues tomé ayahuasca con la novia que tenía en aquel entonces. No vi nada la primera vez, no sentí nada casi, pero a partir de ahí empecé a darme cuenta de muchas cosas y empezó a cambiar y empezó a surgir esta parte mía que realmente quería pues salir y hacer cosas. Y me salí ya me había salido, ahora que me acuerdo, de estudiar Derecho. Me salí de esa relación y empezó a cambiar todo. Empecé a tener un poco de confianza y de esa confianza fue poco a poco creciendo y siempre me ayudaron las plantas para eso. De hecho, o sea, cada vez que las tomé fue como un salto cuántico un poco. Nunca las hice muy seguido porque hay personas que por hacerlas muy seguido les pasa eso que estaba diciendo hace rato, que ya necesitan la planta para comunicarse con su parte más sabia y además lo confunden lo usan como un escape, como había dicho. Puedo hacer lo que sea porque al final de todas formas voy a tomar ayahuasca y ya es como irse a confesar, algo así. Sí, pero digamos que, o sea, te puedes meter 1000 veces ayahuasca y si no estás o hongos o peyote o San Pedro o todos combinados. Pero en realidad si no estás dispuesto a hacer la chamba pesada, o sea, porque lo que ves en ese tipo de experiencias son de alguna manera mapas de hacia dónde tienes que caminar para estar tranquilo contigo mismo. Pero si nada más vas a ver el mapa, pero cuando regresas a la realidad no decides caminar el trayecto, pues de nada no sirvió de nada. Te puedes haber metido 1000 veces ayahuasca y vas a seguir la misma persona con el mismo ego inflado. Entonces yo creo que es una herramienta, o son herramientas bien, bien importantes. Ahorita voy a regresar un poquito la conversación al tema de la muerte, que son bien válidas, que nuevamente no son para todos, porque sí hay ciertos perfiles que pueden hasta descarrilarse con un psicodélico. Llámese personas que tienen a lo mejor una propensión a esquizofrenia o padecimientos mentales, pero que son herramientas válidas. Y digo, yo lo que he vivido en el último lapso de 6 años, la verdad es que, y ese 20 me cayó hace muy poco,
todo ese trayecto pues estaba encaminado para sanar a mi familia y he ido paso a paso ayudando a varias personas de mi familia y amigos, y la verdad es que es una satisfacción bien fuerte cuando ves que les pones una puerta enfrente, se las abres un poquito y entran de tajo y logran resolver sus problemas profundos, ¿no? Me pasó particularmente con mi mamá. Mi mamá no fumaba, ni yo creo que ni decía groserías, pues. Y a los 72 años, que eso fue hace 3 años, después de platicar mucho con ella, yo creo que como vio que pues no era yo un junkie viviendo abajo de la banca de un parque, pues me terminó diciendo, ok, pues se ve que esto pues está interesante, ¿no? O sea, se ve que sí son herramientas válidas. Y hace 3 años la convencí de echarse su primer churro de cannabis conmigo. Wow. Y fue una experiencia increíble. Y la verdad es que a toro pasado también fue el punto de inicio en donde yo empecé a reparar mi relación con ella y que además terminó abriendo la puerta para lo que terminó pasando 3 años después. Hace poco más de año y medio la invité a una sesión de tina con una amiga que hace tina con hongos alucinógenos, con psilocibina, y mi mamá estuvo dispuesta y se aventó su buen viajecito. La verdad es que le fue muy bien. Y nuevamente, todo eso era una preparación para lo que venía después. En septiembre del año pasado le diagnosticaron cáncer de páncreas. Cáncer de páncreas es súper agresivo, es de los cánceres que avanzan muy rápido. La verdad es que yo ubicaba perfecto por otro tema que ahorita igual no vale la pena meterse por ahí, pero desde un año antes yo ya sabía que a mi mamá le iban a diagnosticar cáncer o de páncreas o de estómago por un tema emocional que traía por ahí. Entonces no me cayó tan de sorpresa cuando me dio el diagnóstico. Pero lo que sí fue importante es que eché a andar toda la maquinaria porque ella me lo permitió para empezar a ayudarla con las plantas en paralelo al tratamiento oncológico. En el momento en que yo me enteré que tenía cáncer de páncreas, le dije a mi mamá, oye, pues hay un estudio clínico serio, porque también cuando no todos en familia están en la misma línea, pues hay veces que es difícil convencer a alguien que tiene una idea mucho más racional y más cerrada. Entonces, sí, claro, tú trata de convencer a alguien que tiene una mente más cerrada de que le vas a dar hongos a tu mamá para ayudarla con el cáncer. No. Híjole, no. Te mandan muy lejos. Claro. Pero afortunadamente, o sea, sí pude poner sobre la mesa el que no me lo había dicho un amigo chamán. O sea, era parte de un estudio clínico que se hizo desde hace 5 años en la Universidad de Johns Hopkins, en donde utilizaron psicodélicos, específicamente psilocibina, es decir, no el hongo directo, la psilocibina aislada, para pacientes con cáncer terminal, para ver si podían ayudarlos en el proceso. Y los resultados fueron maravillosos. El decremento de ansiedad, de depresión en pacientes de cáncer terminal fue apabullante, y es un tema no de ayudarlos a permanecer más en este plano, sino que acepten sus muertes. Claro. Y eso es bien importante. Súper importante. Y yo creo que la mayoría de las personas no aceptan. Está como muy metido en la cultura y en el colectivo social que la muerte no... hacerla a un lado siempre, no soslayarla, llega a ser hasta tabú. Hay gente que se enoja, hay gente que por no saberla manejar recuerda a familiares que han fallecido y se ponen muy tristes o se malviajan. Siempre el tema de la muerte para muchos es como, ¿para qué quieres hablar de la muerte? No, pues debería de ser un tema bastante común. Y se relaciona con la oscuridad y no es la oscuridad. O sea, bueno, aparte. O sea, en mi experiencia, cuando menos de también experiencias psicodélicas, yo la última que tuve fue en noviembre y fue rapé, pero tenía otra planta que adentro tiene como la forma de un corazón. Es difícil de encontrar, no la encontré ni en Google bien. Me la dio Isidro, que estuvo aquí alguna vez, un gran healer. Isidro me dijo que íbamos a invocar a Anubis, uno de los dioses de la muerte egipcios. Y sí, entré y no lo vi, pero sí lo sentí bien cabrón. Y algo que saqué de ese viaje fue que uno, la oscuridad no es mala. La muerte no es la oscuridad. La muerte es una transición. No está relacionada directamente con la oscuridad. Otras cosas sí. Está más relacionado con la oscuridad, la avaricia, la envidia. Ese tipo de cosas sí son, digamos, lo oscuro, que no es malo tampoco. Lo oscuro es nada más lo oscuro y no puede existir la luz sin lo oscuro, que eso ya es hasta un cliché, ¿no? La oscuridad es necesaria también, ¿no? Y no solo necesaria, sino que inevitable, es parte de así es, una consecuencia natural de vivir. Claro. Sí, del universo, ¿no? De hecho, de la oscuridad es de donde nace todo. En la Cábala, el estado de poder más grande es el cero, que es la nada, la oscuridad. Y de la oscuridad nace la primera manifestación, ¿no?
O sea, en la oscuridad se gesta todo. Entonces no es mala la oscuridad. Ahora, la sombra, digamos, sí son todas estas emociones negativas que no son necesariamente malas, pero pues duelen. Sí, con lo que la mayoría de la gente asocia la muerte, no con cosas positivas. Yo lo he mencionado en algún momento que deberíamos de tener como esa cultura de que la muerte es algo chingón. Y yo siempre lo pongo un ejemplo muy básico que les digo, güey, para mí esta vida es la preparatoria, ¿no? En la que te sientes tan chingón como cuando estás en prepa de yo aguanto balas, a mí nadie me entiende porque yo tengo mi verdad absoluta, mis cuates pues son los que me apoyan, mis papás están del nabo, entonces vamos a echar desmadre y me la voy a pasar bien. Y siento que este plano terrenal es como esa preparatoria. Y cuando mueres es como, güey, ya me gradué, o por lo menos creo que ya me gradué. A lo mejor voy a seguir en la misma prepa, pero ya por lo menos espero haber pasado al siguiente año. Y para mí es como, güey, qué chingón que la tarea que ya tengo que cumplir aquí ya la cumplí. Pero la mayoría de la gente no lo ve así. Es como, el apego de ya se murió y qué voy a hacer sin esa persona y se le viene el mundo. Y digo, creo que es muy normal el dolor que puedas llegar a sentir, pero no el sufrimiento que te generas después de, porque sigues siendo humano y claro que te va a doler, pero no es lo mismo a que ese dolor lo conviertas en un sufrimiento permanente, que yo creo que aquí Víctor va a estar de acuerdo conmigo, que sí es algo muy normal en la mayoría de las personas aferrarse a ese apego y a ese dolor. Y, no dolor, sufrimiento. Y como decías, pues realmente, o sea, el dolor es real. La pérdida de un ser querido, pues te duele el que no esté. Claro. Pero el sufrimiento es completamente opcional, ¿eh? Sí. Y sobre todo cuando lograste ayudar a ese ser querido a trascender a otro plano y que los ves irse tan en paz, eso te ayuda también con tu propio duelo. Yo me acuerdo perfecto, justo antes de que entrara ya en un proceso de sedación mi mamá, le hice una pregunta a la enfermera, que eso te habla un poco del estado mental en el que estaba. Uno, bajó ella caminando por su propio pie a la cama donde iba a ser sedada, llegó con sus facultades mentales plenas, que era uno de los temas que le preocupaban. Sí llegó con lapsos de dolor, pero todavía no el dolor profundo del cáncer de páncreas, afortunadamente, pero yo creo que estaba a 2-3 días de empezar a sufrir. Y la pregunta que le hizo a la enfermera justo antes de que la sedara fue, oiga, ¿y me puedo comer un mazapán? Y eso te da una idea del estado mental que traía. Qué rico. ¿No? Estaba ya tranquila, ya estaba lista para irse. Y eso creo que te ayuda mucho el tema de herramientas como pueden ser los psicodélicos, que te ayudan a soltar. Digo, yo me he muerto ya varias veces en ceremonias de ayahuasca. Sí es una experiencia bien fuerte. O sea, soltar tu cuerpo creo que es lo más difícil que hay. Seguro. De hecho, el cuerpo va a tender a defenderse como gato boca arriba, aunque tú ya te quieras ir. Pero ir perdiéndole ese miedo a la muerte, creo que es un tema hasta sano. Muy sano. Y fíjate que acabas de decir algo que me resonó y súper bonito, que es ayudar o preparar o ser parte de ese proceso para que la otra persona esté en paz, esté tranquila. Eso creo que mucha gente no lo ve y andan como descabezados en la loca de qué hacemos y cómo lo salvamos y el hospital aquí y el hospital allá, si tienen alguna enfermedad, ¿no? Pero es como pura preocupación y en algún momento ni siquiera estás preocupando por tu enfermo en ese momento, estás preocupándote por ti, por no sufrir. Te está valiendo, creo que a veces hasta gorro que esté sufriendo tu enfermo. Pareciera que no. Yo sí creo que sigues teniendo hasta cierto punto una conciencia, aunque a lo mejor no la puedas expresar. Y yo si estuviera en ese plan diría, güeyes, no se preocupen, me están preocupando más a mí de ver cómo se están volviendo locos por cómo estoy yo. Es como, güey, si yo me tengo que ir ya, o sea, neta, ¿qué? Tranquilos, o sea. Y ahí la verdad es que me sirvió ser, me autollamo la oveja verde de la familia. La oveja verde. Y la verdad es que sí me sirvió, o sea, porque uno, pues sí me he puesto a leer mucho del tema, sí he tenido muchas experiencias, ahora sí que parafraseando a un buen amigo que decía que son los experimentos LAVA, que es Large Animal Bioassay, que es hacer experimentos contigo mismo, pues, y eso vaya que he transitado por ese camino y yo creo que eso le generó más confianza a mi mamá como para permitir abrir la puerta. Y en septiembre le dieron el diagnóstico, la convencí para luego hacer una sesión con una amiga mía que hace terapia, ella es terapeuta, hace terapia con psicodélicos. El único tema es que no es lo mismo darle un psicodélico a alguien que está sano a darle un medicamento de este tipo, porque sí son medicinas, a alguien que trae un cóctel de fármacos encima. No, pues hace un cortocircuito. Que trae morfina, que trae una serie de cosas bien fuertes y que tienes que tener cuidado. Afortunadamente, hace un par de años llevé a un sobrino mío que trae una depresión fuertísima a una serie de ceremonias en Costa Rica. Lo contacté en cuanto supe del diagnóstico de mi mamá. Dennis es cofundador de uno de los institutos de investigación más fuertes de Estados Unidos, de psicodélicos, se llama The Hefter Research Institute. Y como él tiene pues
ahora sí que mucha relación con John Hopkins, lo contacté para pedirle de favor si me podía conseguir un poco más de información sobre el estudio clínico. De hecho, Denis se portó increíble. Me organizó inclusive un Zoom con uno de los terapeutas que participaron en el estudio. Pudimos por lo menos minimizar el impacto de riesgo farmacológico. No se puede eliminar, o sea, siempre te queda un pequeño riesgo, o sea, porque hay un, sobre todo cuando mezclas medicamentos tan fuertes como la morfina, combinado con ciertos psicodélicos, sí puedes tener le llaman síndrome cetoalergénico, y eso pues no es tan chistoso, o sea, el síndrome cetoalergénico te puede causar la muerte, pero afortunadamente logramos minimizar el impacto. Yo, platicando con Denis, me dijo, mira, el riesgo sigue siendo muy pequeño versus el beneficio que puedes lograr con tu mamá. Entonces, si fuera mi mamá, yo me la aventaría. Destetamos a mi mamá de morfina durante un X periodo. Hicimos todo lo que, ahora sí que con los lineamientos que nos dieron los expertos para evitar una colisión mayúscula, terminamos teniendo la sesión, y esa sesión para mí fue la despedida con mi mamá y fue, increíble. Esa sesión debe de haber sido como mes y medio antes de que partiera. Por recomendación de mi amiga, yo entré con peyote, mi mamá con hongos, y fue un viaje para mi mamá increíble. Yo veía cómo todo el tiempo agradecía pues a sus piernas por haberla llevado a todos lados. Mi mamá viajaba como pocas personas he conocido. O sea, de hecho, sus amigas le decían Carmen en tránsito, que decían que en México nada más estaba de tránsito. Qué rico. Sí, qué rico es viajar. Se llegó a acabar pasaportes de 10 años de vigencia en año y medio. Wow, Pachamama, envidia no existe el envidia de la buena, pero a mí me encanta viajar y poder llenar tu pasaporte de sellos y darte ese lujo de ver culturas. Mis respetos por tu madre. Sí, qué chido. Pues la verdad es que fue bien bonita esa experiencia porque vi cómo agradeció toda esa parte, ¿no? O sea, cómo agradeció a sus ojos por haberle permitido ver todo lo que vio. O sea, fue una ceremonia positiva hasta la pared de enfrente. Y bellísima. Sí, a mí me despedí ahí. Digo, hay veces que todavía cuando lo platico se me corta la voz. No, pues cómo no. O sea, es una despedida muy bonita. Lo que creo que la mayoría de la gente no logra tener ese tipo de despedidas. Y cuando estás en ese punto de conciencia, poder despedirte y compartir y ver que tu ser amado está en paz, tranquilo y agradecimiento. Eso también lo decimos mucho en Aftershave, que parte de la abundancia es el agradecimiento. Totalmente. Y agradecer, o sea, qué bella forma de despedirte. Sí, y digo, para mí el resultado final es que lo que potencialmente debiera de haber sido un día bien, bien triste, o sea, el día que partió mi mamá, que fue mediados de diciembre del año pasado, realmente se convirtió en un día bien bonito. Claro. Y lo recuerdo con muchísimo cariño. O sea, también un poco para evitar que hubieran malos entendidos, yo enfrente sobre todo de mi papá, porque mi papá no es muy abierto a estos temas, tuve una plática con mi mamá y le dije, a ver, ma, ¿estás de acuerdo que utilice todas las herramientas chamánicas que yo tenga a mi alcance el día que tú te vayas? Y eso pues me sirvió porque entonces ya me sentí con la confianza de prender copal, de prender palo santo, salvia, de soplarle tabaco. Hice inclusive una ceremonia que no sé si han oído, una ceremonia budista que se llama Powa. Sí, yo sí. Y es increíble. Sí. O sea, pero poder hacer eso con uno de tus padres es una experiencia increíble. O sea, poder ayudarlos a que su alma salga y se vaya por donde se tiene que ir, te deja con una tranquilidad espiritual muy fuerte. Y unos cuantos días antes de que mi mamá partiera, le dije yo, mamá, pues porfa, sí, mándame un WhatsApp, ¿no? Para decirme que llegaste bien, ¿no? Ya estamos muy acostumbrados, a lo mejor es por la paranoia de la Ciudad de México, pero sí le dije, pues mándame un mensajito. Y la verdad es que sí nos lo mandó. Mi esposa, que no es religiosa, no es de montar altares, por alguna razón dice que le llegó un mensaje que tenía que montar un altar para mi mamá. Y a mí lo que me dijo es, yo nunca he montado un altar para nadie. Montó el altar con las cosas que tenía de mi mamá, con una foto, con una serie de cosas. Y había una maceta en particular que le había regalado una flor de cempasúchil, una de sus mejores amigas. Y mi esposa estuvo con nosotros cuando mi mamá partió. Pero una vez que partió, decidió que nos iba a dejar para que estuviéramos ya, pues era un ambiente más íntimo y demás. Se regresó a la casa, se llevó una rosa blanca que yo le había puesto encima del pecho de mi mamá en la cama cuando se fue. Y cuando llegó a ponerla en el altar, la maceta se había desplazado como 20 centímetros, el altar estaba todo movido. O sea, me dijo que estuvo a punto de salir corriendo hasta que se acordó que mi mamá era bien buena onda. Entonces dijo, pues nada más estaba viniendo a decir que ya llegó. Sí, de ella no les vengo a decir que ya no se preocupen, ya yo estoy a toda madre. Ahí les dejo el changarro y yo ya me voy a disfrutar. Pero hasta en ese sentido te ayuda. Y a los 2 días de que se fue mi mamá, a mi hermano y a mi hermana les dije, oigan, les organizo una sesión. Creo que les podría servir mucho para procesar. Ahí hago paréntesis, mis hermanos no son de este tipo de herramientas, pero me dieron el voto de confianza
esposa, y mi mamá se fue un miércoles, el viernes estábamos en mi casa, nada más mi esposa, yo, mi hermano y mi hermana. Hicimos una sesión también terapéutica con hongos y la paz que les dejó era palpable. Y también ahí estuvo, pues ahí con varios temas esotéricos que hizo presencia mi mamá, pues, y fue una forma también de dejarles claro que estaba tranquilo. Fíjate qué padre que también ayudes en ese caso de manera directa e indirectamente, que por medio de lo que tú conoces, el conocimiento que tienes sobre herbolaria, y aunque ellos sean escépticos, es como, mira, tú tranquilo, no va a pasar nada, solo sabe que vas a estar bien. Si no te guste, pues dale. Y qué padre que en algún momento se hayan sentido en paz y se hayan sentido tranquilos. Y al final también es compartir esa experiencia esotérica, pachamamesca, de vida espiritual, hippie come flores o como la gente lo quiere entender. Y que lo hemos mencionado aquí, no necesariamente tienes que ser creyente en la filosofía, religión o lo que tú quieras como para llegar a sentir lo que seguramente sintieron tus hermanos. Sí. Y siempre puede haber una explicación racional, ¿no? Y sobre todo cuando me pregunta la gente sobre las experiencias de medicinas ancestrales, pues muchas veces les digo, ok, ¿qué explicación quieres que te dé? ¿La mágica o la racional? Porque ahí están las dos. Claro. O sea, a nivel científico, sí, hay análisis clínicos que se han hecho bien profundos, particularmente el Colegio Imperial de Londres ha hecho muchísimos estudios con LSD y con psilocibina también. John Hopkins tiene un brazo dedicado al estudio de psicodélicos. Ya hay muchos avances. Ya no es nada más la parte chamánica mágica, que también tiene una parte profunda y sinceramente pues es en la que yo creo, ¿no? O sea, para mí las plantas sí tienen una conciencia, sí son maestras y sí te acompañan. Pero aún si no quisieras creer en esa parte mágica, pues bioquímica cerebral y hay muchísimos estudios, sí se afecta y se afecta positivamente. Sí, que a mí, mi sensei, que ya muchos le he contado aquí, que fue un güey que con todo su conocimiento intelectual mandó al diablo todo y terminó estudiando herbolaria. E igual, ¿no? O sea, claro, hay una explicación científica de muchas de las plantas que utilizo, pero con la que más resueno pues es la espiritual, ¿no? La que más me ha abierto la mente y tener más empatía y conectar más con los seres humanos y con mi entorno. En el podcast pasado hablé de un maestro del que estoy tomando un curso ahorita en línea, que es un gran maestro, Ken Wilber se llama, no sé si lo conozcas. Ken Wilber tiene una filosofía que se llama integral, la filosofía integral. Y Ken Wilber es un intelectual que empezó a integrar partes de psicología, espiritualidad y todo eso. Sus libros son eruditos, es un genio, es uno de los genios más grandes que hay en la espiritualidad. Y él dice que todo es verdad de alguna forma, pero que hay perspectivas más amplias de verdad. Entonces, de lo que habla la teoría integral es de que un área no excluye a la otra. El hecho de que algo tenga fundamento científico no excluye que también tenga una explicación espiritual y viceversa, porque un conflicto muy grande que hay ahorita es que los muy religiosos descartan la ciencia y los muy científicos descartan lo espiritual, cuando en realidad la forma más amplia de ver las cosas es que los dos son verdad. Las dos cosas tienen verdades y están nada más en diferentes planos y diferentes dimensiones. O mínimo se complementan, ¿no? Sí, esa separación es un espejismo y creo que el mundo está como está por esa separación, ¿no? En el modelo de Descartes, en donde se vio al ser humano como una máquina completamente separada de la psique y completamente separada del espíritu, pues nos ha llevado a donde estamos ahorita. Y cuando tú convives con las comunidades indígenas, yo tuve la fortuna de estar un par de semanas con una comunidad Shipibo en la Amazonía peruana y entiendes su cosmovisión. O sea, realmente te sorprende por qué estamos tan casados con la idea de haber separado todo, cuando en realidad la mente, el espíritu y el cuerpo son inseparables. No los puedes separar. Y todo este tema que traemos encima de la pandemia, desde mi punto de vista, está siendo súper exacerbado por el miedo que están generando los medios. Y los miedos matan. O sea, miedo a morir. De hecho, yo sigo una corriente médica muy particular. De hecho, le ofrecí a Pablo que algún día, si quiere, hasta podemos platicar con uno de los médicos que se dedica mucho a difundir este conocimiento. Uno de los miedos particulares que se reflejan en pulmones es el miedo a morir por falta de aire. Y todo lo que se ha estado exacerbando en medios es eso. O sea, tú ves noticias de cómo mueren los entubados y la gente tiene miedo a morir por falta de aire. Porque si fuera un miedo a morir por falta de alimentos, se reflejaría en otro tema, se reflejaría en hígado, no se reflejaría en pulmones. Pero todo ese tema de cómo se ha ido separando
el cuerpo, de la mente, del alma, porque pues así es en el mundo occidental. Te duele la rodilla, no, pues ve con el médico. Tienes un tema de que no sabes para dónde vas, no, pues ve con el cura, ¿no? Claro. O traes un problema con tu papá, no, pues entonces ve con el psicólogo. Uh-huh. Pero realmente no lo puedes separar. Están súper ligados los tres conceptos. Sí, bueno, lo hemos platicado aquí. Finalmente la unicidad de la vida y el universo, ¿no? Todo es parte de y todo es uno. Y el quererse aferrar, yo era muy aferrado y lo comentaba en este podcast, a ser completamente escéptico, ¿no? Y siempre menciono a Neil deGrasse Tyson porque para mí es un astrofísico. Uh-huh. Se me hace muy, muy buena onda, muy chistoso. Y la forma en que da su punto de vista sobre la astrofísica me encanta. Pero yo era de, si no lo dice él o algún otro científico, todo lo que me tengas que decir relacionado a esoterismo es bullshit. O sea, a mí no me vengas con cosas que no están comprobadas. Ya después me volví más hippie come flores y entendí que pues uno no soslaya al otro y son parte de, y lo he mencionado en este podcast, que no lo puedas a veces explicar no significa que no exista. Es ¿no? correcto. Y además, ¿qué sí está comprobado? Nada. La ciencia, 2 años después, se refuta. Demuestra que lo que habían dicho antes no era cierto. Entonces no estaba demostrado. Estaba demostrado falsamente. Entonces, y no es por menospreciar a la ciencia. Obviamente la ciencia también es bien importante. Ese es el error que cometen otras corrientes espirituales. El tema de no vacunarse, pues es como, oye, pero pues las vacunas sí funcionan. O sea, tal vez tú tengas otra forma, ¿no? De hacerlo. Pero de que las vacunas funcionan, pues funcionan también. Tengo una amiga que es médico y me decía que salían, es que antes la gente no se moría porque no los vacunaban, entonces no tenían enfermedades, y ella, que es médico, medio hippie come flores, pero obviamente por ser médico se enfoca un poquito más al tema científico. Sí le contestó, le dijo, sí, porque antes el promedio de vida era de 34 años, güey. No hacía falta, güey. O sea, que te vacunara. Si a los 34 ya ibas a estar muerto, era como, ¿para qué? Y ahorita el promedio de vida pues se ha doblado. O sea, no está peleado el uno con el otro. También lo he mencionado con una de mis parejas. Su papá era doctor, ya falleció, y la gente se quejaba, la familia, porque leía cartas, leía el tarot, leía muchísimo sobre esoterismo, astrología, y le decían, es que como eres una persona de ciencia y me vienes a decir que me vas a leer también el tarot, no puede ser eso. Y él era como, no están peleados, uno complementa el otro, y no tienes por qué decir, o sea, si yo soy esotérico, entonces la ciencia apesta, y si yo soy científico, el esoterismo apesta. Pues no. Sí, sería muy arrogante pensar que el ser humano ya tiene todas las leyes bajo las cuales se rige el universo, ¿no? O sea, y lo ves palpable hasta en cosas que usamos todos los días. O sea, toda la parafernalia de tecnología que tenemos tiene un fundamento fuerte en la parte de física cuántica, y la parte de física cuántica pues, es observable, pero no han podido explicarla. Y yo creo que es esa arrogancia humana de creer que ya tiene todos los pelos de la burra en la mano, ¿no? Y en realidad, pues no. Claro. Es justo algo que me ha estado pasando mucho este año, ¿no? Después de hacer el curso de Silva Ultramind, que te enseña a ver los padecimientos que tienen otras personas a través de la intuición, y desarrollas habilidades psíquicas, ¿no? Uh-huh. Y si no me creen, háganlo, hagan el curso, van a ver si no es verdad. Pero, y después de eso, pues me llamó otra vez mucho la magia y dije, voy a creer en que esto va a funcionar y lo voy a hacer, lo voy a creer. Y no hay explicación racional de cómo funcionó, nada más funcionó. Sí. Y funcionó al pie de la letra. Eso es lo que es increíble. Funcionó al pie de la letra. Lo único que hice diferente a otras veces es creer que realmente iba a funcionar. Y ahí te dicen, mira, esta es una parte fundamental del tema de la manifestación. Piensa en el resultado final y siente como si ya estuviera ahí el resultado final, ¿no? Ve las cosas como si ya estuvieras en el momento en el que se dio el resultado que estabas buscando. Pero no te pongas a racionalizar cómo vas a llegar ahí, porque el universo tiene 1,000,000 de formas diferentes de hacer que eso llegue a ti. Sí, y en realidad también, o sea, ahora sí que con la frase esta de a Dios rezando y con el mazo dando, ¿no? O sea, sí te tienes que poner, digamos que en manos del universo y dejar fluir, pero pues también tienes que chambearle, pues. O sea, no te puedes quedar nada más en tu casa diciendo yo quiero que se me presente tal, porque no va a llegar nunca a concretarse si no empiezas tú también a accionar. O sea, es un poco lo que hablaba al principio de ese mapa que te dan, pero que tienes que caminar el camino. Sí, claro. Sí, también lo dicen sobre todo estos últimos libros que he leído, ¿no? Se acelera siempre la manifestación cuando te pones a hacer algo, pero aún así no llega muchas veces eso que pides, no sé, en verdad,
yo quería cierta cantidad de dinero, ¿no? Y me puse a trabajar en un proyecto y el dinero no llegó de ahí, llegó de otro lado que no tenía ni idea de qué iba a llegar. Ahora, el tema de accionar es, yo creo que también en parte porque te pone como en cierta frecuencia de que pues sí te interesa, le estás dando a entender al universo que pues sí te interesa lo que estás pidiendo, sí lo quieres. Y también muchas veces se termina dando por ese otro lado también, ¿no? Por eso es lo integral. Se dan las cosas tanto por el camino lógico como por el camino ilógico. Eso es lo que yo descubrí, sobre todo en esta última experiencia con la magia. Yo, o sea, estaba casi seguro que ese dinero iba a llegar de un lado y llegó de un lado que no tenía contemplado para nada. O sea, pero en lo absoluto tenía contemplado que fuera a llegar por ahí, pero llegó la cantidad exacta que pedí. Eso fue lo interesante. Sí, y digo, regresando un poco al tema de la muerte, o sea, para mí son dos puntos bien importantes, que es uno que lo habían comentado, que es el agradecimiento, y es ese agradecimiento, estar vivo, pero sin aferrarse, porque también el otro punto es aprender a soltar. Claro. Y aunque la muerte pues es el acto supremo de soltar, yo creo que nos vamos muriendo todos los días, pues. Entonces todos los días tienes que ir aceptando la pérdida de ciertas cosas que ya no van contigo, de ciertas amistades que ya no concuerdan con tu manera de pensar. O sea, yo creo que la vida es eso, es un ejercicio de ir soltando todos los días como preparación al día que te toque soltar lo más importante, que es tu cuerpo, pues. Sí, concuerdo que es un experimento diario. Digo, una de las creo que experiencias más fuertes y como exámenes de graduaciones, claro, cuando fallece alguien tan cercano, ¿no? En tu caso fue tu madre. En mi caso también, las tres personas que más he amado, que fue mi padre, mi madre y mi abuela, ya no existen. Y mucha gente me dice es que te has vuelto muy insensible a la muerte. La última muerte fue la de mi madre, pero fue en el 2005. Y antes de eso, 3 años antes había fallecido mi abuela, que fue en el 2002. Y la más lejana fue mi padre, pero cuando yo tenía 6 años. Y decía, pues no, o sea, sí sentí feo la de mi padre porque tenía 6 años y la forma en que me dijeron, como me expresaron que había muerto, fue sin ningún tacto, ¿no? Fue mi madre, de muchos años la culpé por es que no me lo dijiste a un niño de 6 años, no se lo dijiste como tenía que ser. Pues no sabía cómo. ¿Cómo fue? Dijo, tu papá estiró la pata. Pero pues estaba yo jugando béisbol en la calle y de repente me grita así de, ven para acá, ya, Lorcito Rufincito, ven para acá. Y yo, ¿qué pasó, jefa? Y nada más te quería decir que falleció tu padre y se metió a la casa, ¿no? Y así de, ouch. Pues, ¿cómo le hizo el sonido de 6 años? Falleció tu padre. Cuando a los 6 años tu papá es Superman, güey. Y yo lo había dejado de ver a los 4. Entonces, y yo a los 4, los recuerdos pequeños que tengo era el ser que más amaba. Todos mis recuerdos de mi padre son súper bonitos. Entonces, muchos años culpé a mi madre de qué poco tacto tuviste. Ya después he dicho que con mi madre nunca la quise como madre, la quise como mejor amiga y mi madre fue mi abuela, pero fueron 3 personajes muy importantes y cuando fallecieron, el de mi padre creo que ese golpe tan a bocajarro de decirme cómo falleció, creo que me dejó muy preparado ya para después cuando fallece mi abuela muchos años después, pero que también con mi abuela fue ese proceso porque estaba enferma y tuve que cuidarla alrededor de 1 año más o menos, pero ver cómo se iba desgastando su cuerpo y cómo, pues yo creo que pasó con tu mamá, ¿no? Que ver cómo se va acabando la vida está muy fuerte. Y yo ahí todavía no era hippie come flores. Sin embargo, me tocó que el día que fallece, unas horas antes, ella era evangélica y hubo algo, fue yo creo que uno de los primeros muestras del universo, Pachamama, la vida, no sé, de espiritualidad, que me dice, pero clarito escuché en mi cabeza, ¿no? Léele el Salmo 21, el del Señor es mi pastor, nada me faltará. Yo en ese entonces estaba muy clavado en el no creo en nada, yo soy ateo y dije, se lo voy a leer porque pues ella era evangélica, yo había sido evangélico unos años antes, se lo leí y fue la peor rama del... Claro, no, bueno, yo fui católico, fui evangélico, o sea, y sí, en algún momento estaba yo muy clavado en eso. Ya un día les contaré mi historia por ese valle del sistema judío cristiano, pero le leí ese salmo y es muy chistoso porque cuando lo terminé de leer, ella ya no hablaba, ya no estaba consciente, pero no fue tan bonito como en el caso de esa despedida que tuviste con tu madre, pero sí recuerdo que mi abuela, después de leerlo, ve su cara como en paz y unas horas después falleció. Yo ni siquiera estaba presente cuando falleció porque yo estaba súper desvelado y me acuerdo que cayó, bueno, mi novia en ese momento, le dije, oye, dame chance, voy a dormir 1 hora, échale un ojo a mi abuela, ¿no? Porfa. Y de repente me dice, oye, ya me voy, cuídate mucho y pues ahí te hablo en la noche. Y se va a despedir de mi abuela y ella fue la que la encontró muerta, ¿no? El grito de, tu abuela está muerta. Y yo, ¿qué pedo?
pero curiosamente unas horas antes le había leído el Salmo 21 y hubo algo ahí que me dijo, léele ese Salmo y se fue tranquila. Y ya después de años, 2, 3, fallece mi madre, pero ya ahí ya fue como, ya lo veía como algo natural. Dije, pues tenía que irse en algún momento y la despedida que tuve con ella ya fue también, sí, un poco más bonita. No la vi el día que falleció, la vi como un mes antes de que falleciera, pero sí hasta cierto punto me despedí de ella y ella me decía, de hecho, oye, ayer vino a visitarme tu abuela y yo, mamá, tú me acompañaste a enterrar a mi abuela, ¿cómo que te vino a visitar? Sí, aquí estuvimos y no mames, echamos la plática y el cafecito. Y dije, sí, ya está nada de irse, ¿no? Y me despedí ahí de mi madre, le dije, oye, muchas gracias, nunca te vi como madre, pero sí fuiste mi mejor amiga estos últimos años y eso te lo agradezco muchísimo. O sea, porque no pude haber tenido mejor amiga que tú. Y sí, ya después me enteré un mes después de que había fallecido. Y claro, ahora cuando fallecen personas que me han tocado, no muy cercanas, pero sí a mi cuates o a lo mejor padres de parejas, no me es tan difícil lidiar con la muerte y al contrario, es como, qué bueno, o sea, qué bien que ya no esté aquí, que ya está tranquilo, que está en otro lado. Y la gente que no lo supera, también les digo como, güey, y si no puedes, estás como muy aferrado. Imagínate si esa persona te viera que está sufriendo por ella. A mí no me gustaría estar viendo amigos o familiares porque me fui. Sería como, no, al contrario, yo quisiera verlos contentos, güey. Es más, hagan una fiesta, güey. Y son temas inherentes a cada cultura. O sea, la cultura occidental sí es como más reacia a aceptar la muerte. Sí. Hay culturas en donde la muerte es una celebración y es una causa de gozo porque ya trascendió hacia un mejor plano. Es cierto. Llámese la cultura, no sé, del hinduismo, en donde van y si no han tenido la oportunidad, es increíble ver la parte quema de cadáveres en Varanasi. Tuve la oportunidad y es increíble. O sea, ver cómo hacen todo ese rito de celebración porque la persona está yéndose a un mejor espacio. Y sobre todo lo que dices, ¿no? En culturas orientales tienen más como ese concepto de qué bueno que ya no está en este plano. Yo aquí en la cultura occidental, yo me he quejado mucho con Crisanto de cuando veo gente que postea, ya sabes, sobre todo en Facebook, de hoy, Padrecito Santo, te fuiste hace 8,775 días y cada día me duele más el que no estés presente. Y es como, Es no soltar. ya suéltalo, ya déjalo ir. Al contrario, yo tengo un pleito con la palabra extrañar y siempre le digo a la gente, extrañar para mí tiene un contexto negativo y siempre digo, mejor evoca. Yo es lo que hago cuando me acuerdo de mi padre, mi madre o mi abuela es evocarlos. A mí no me causa tristeza cuando me acuerdo de ellos, porque es lo que viví, lo que me dieron, pues finalmente la vida fue por ellos. O sea, tanto por mi padre, mi madre, mi abuela, lo que tengo y lo que soy el día de hoy es gracias a ellos. Pero no estoy aferrado a ese desmadre de, ay, te extraño, ¿y qué voy a hacer sin ti? Y no lo he podido superar después de 20 años. No, al contrario, qué bueno que no estás aquí, qué bien que estés en otro lado, ya cumpliste un ciclo aquí. La energía, tu espíritu, donde quiera que estén, por lo menos sí creo que deben de estar en un mejor lugar en este plano, por lo menos bajo mi concepto. Y mucha gente está súper aferrada de no, ya no está, cómo sufro porque no está esa persona y no sueltan. Yo como vi lo de mi mamá fue una graduación porque la incorporé a la legión de mis ancestros y de mis maestros, ¿no? O sea, porque qué rico. Yo todos los días agradezco pues, las oportunidades que me ha dado la vida y la vida cómoda que tengo y agradezco particularmente a mis maestros y a mis ancestros. Y la verdad es que a partir de que mi mamá se fue, pues ya la considero como parte de ese grupo. A ella la considero como alguien muy importante porque es una intersección entre mis ancestros y mis maestros. Claro. Para mí, mi madre fue una maestra, pero hasta el final. Y es más, fue maestra de todos los que vimos cómo se fue, porque nos dio una enseñanza bien fuerte de cómo te tienes que ir. Tranquilo. Eso, o sea, mucha gente no lo ve. Y es cuando le apelo mucho a que deberíamos de abrir ese lado espiritual y emocional y esotérico, de ver la belleza que hay en la muerte, porque sí creo yo que la muerte es bella. Yo no puedo decir que no le tengo miedo tal cual, pero sí cada día trabajo en ese asunto de ir entendiendo de... Bueno, ese miedo está arraigado en el cerebro, también es parte del mecanismo de supervivencia. Bueno, sí, es del cerebro reptiliano la supervivencia, ¿no? O sea, si alguien te ataca en la calle, pues muy probablemente te vas a defender, no vas a decir, ya, llévame. Pero para los romanos, y para los estoicos, recordar la muerte, de hecho hay una frase romana, latina, que dice memento mori, que es recuerda la muerte, que es pues parte de lo que dicen también en la India, que es acuérdate que te vas a morir y eso te va a servir para vivir el momento, porque pues, la muerte ahí está, recordándonos que se acaba y que pues tienes que estar aquí. O sea, no puedes
no hay garantía de nada, güey. Y no hay garantía, no hay ninguna garantía de nada, güey. Y nunca sabes cuándo te vas a morir ni cuándo se van a morir los demás. No tenemos fechas de nada. Es una cosa que nadie nunca va a poder saber. Más bien todos nos vamos a enterar, pero ya no le vamos a poder decir al de atrás. Sí, exacto. Sí, o sea, la realidad también es que debemos estar mucho más preocupados por vivir plenamente que preocupados por morir. Sí. O sea, esa va a llegar, pero pues no tienes por qué estar, ¿no? Pensando en si te vas a ir mañana o pasado. Mejor preocúpate por vivir. Y hay una frase que leí en alguno de estos memes que mandan por WhatsApp. Igual lo voy a destrozar el meme, pero era bien profundo. O sea, lo que decía es que en esta vida se debe de llegar al final derrapando, sacando humo, todo lleno de marcas, diciendo apa viajecito, ¿no? Porque eso significa que viviste. Y eso me acuerdo en una de las ceremonias de ayahuasca que ese mensaje fue como muy claro, ¿no? O sea, me decía, tu cuerpo no es más que un uniforme, pues te hecho para que lo manches porque realmente significa que viviste. Claro. O sea, no te puedes quedar guardado y ahorita con todo lo que está pasando, ¿no? Que después cuando empiecen a hacer el recuento de todos los padecimientos mentales que está causando todo este tipo de temas de encierro y demás, y vean que les va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Yo curiosamente además he visto mucha de la gente que le va muy mal con el COVID es porque le tenía pánico. Ese pánico empeora todo. Obviamente, no sé si alguno de ustedes ha tenido un ataque de pánico. Yo sí he tenido ataques de pánico y primero es pues un miedo irracional que viene de quién sabe de dónde y por qué. Y te pone en un estado muy vulnerable. Los ataques de pánico te pueden causar problemas al corazón, te pueden causar epilepsia, entre varias otras cosas. El miedo te baja las defensas como nada. El pánico te paraliza, te hace completamente inútil. Sí, empatizo completamente contigo, Pablo. De hecho, yo alguna vez tuve un ataque de pánico y sí, no es una experiencia que quisiera desearle ni a mi peor enemigo, ¿no? Y fue precisamente antes de todo este proceso. Fue cuando estaba yo aferrado a una serie de cosas que pues no me iban a llevar a ningún lado. Y entonces sí, te preocupas por el dinero y estás completamente estresado porque no estás consiguiendo lo que tú crees que te tiene que dar la vida, cuando en realidad tienes que más bien aflojar. Y a mí lo que me ha servido mucho para abrir la puerta, porque también en alguna ceremonia me llegó muy claro el mensaje que yo no iba a compartir medicina, pero que yo sí estaba hecho para ser un puente de comunicación, de información. Y lo que me ha servido mucho ahora sí que es predicar con el ejemplo, o sea, que te vean mejor, porque es cuando la gente se acerca. Yo en el periodo previo a que yo iniciara este camino, era agresivo, me llegué a pelear hasta trancados en la calle con peceros, o sea, cosas absurdas, irracionales. Digo, eso ya va más ligado a no tener miedo a morir, ¿no? Bajarte a sonarte con un pecero, pero en realidad es una desalineación de tu alma la que te hace estar así. Y cuando empiezas a entender que simplemente con tener una congruencia con lo que haces y lo que piensas, empiezas a tener un mucho mejor resultado. Mágicamente, volviendo al punto que planteaba Pablo, se te empiezan a alinear las cosas, pero no es un tema más que de una coherencia energética. O sea, tú empiezas a vibrar mejor y vas a atraer menos mierda. Claro, tienes que resonar. Yo luego tengo broncas con la palabra de congruencia, pero sí, la parte chida de la congruencia es cuando eres congruente contigo y resuenas contigo, no cuando quieres ser congruente por quedar bien con los demás, porque luego porque dijiste algo y quieres. Sí, eso lo he mencionado muchas veces. La congruencia es muy chida cuando resuena contigo y, o sea, predicas lo que tú eres, lo que piensas, ¿no? Lo que expresas. Pero cuando quieres que tu congruencia sea a través de quedar bien con los demás, que dices, güey, yo soy congruente conmigo, sí, qué padre, pero tú cómo te sientes con esa congruencia que estás teniendo, no contigo, sino con la sociedad. Sí, oye, si estás siendo congruente con la sociedad, y voy a parafrasear a Krishnamurti, hay una frase que tiene hermosa que dice, no es sano estar adaptado a una sociedad que está profundamente enferma. Entonces, si ya estás adaptado a esta sociedad, entonces sí preocúpate. ¿No? Muy cierto. Y ahorita lo que estamos siendo es muy poco congruentes con el planeta. Y nuevamente voy a parafrasear algo que lo oí el otro día a Denis en una plática que dio, que se me hizo brutal. O sea, lo que decía y es muy actual. Decía, toda la teoría de Gaia, sí ubican la teoría de Gaia, ¿no? O sea, que la Tierra completa es un organismo viviente. Lo que dice es que todo este tema de la pandemia no es más que un mecanismo de defensa.
de Gaia, como diciendo, ya se pasaron ahora sí de chorizo, cabrón. Entonces, o les pongo un freno y además dice, y nos está poniendo un freno relativamente ligero. No, muy ligero. Porque muy podría haber sido un ébola o podría haber sido algo en donde ahí sí el pánico fuera, pero a borbotones. O imagínense que en lugar de nada más estar viendo en las noticias, estuvieras viendo gente vomitando sangre en las calles y cayéndose muertos como moscas. Eso sí te genera pánico. Entonces, dentro de lo que cabe, esto que nos está pasando, que yo también coincido, muy probablemente sea un mecanismo de respuesta de la Tierra como para mandarnos un mensaje ya claro y contundente a nivel masivo, pues es ligero. Y lo que me preocupó de esa plática que dio Denise es que lo que dijo es, y lo que estamos viendo ahorita, son los cortos de la película. Sí, yo con mi amiga médico, ella me dijo alguna vez que lo que veía con esto de la pandemia, me dice, yo como médico creo que al mundo le dio ni siquiera una gripa, apenas un resfriadito y desde así se medio suena la nariz y todos los seres humanos de nos está cargando el diablo. Y yo le dije, sí, claro, si la Tierra tuviera realmente algo con lo cual nos quisiera mandar al diablo, mira, un chasquido de dedos, se van todos al diablo, déjenme en paz, ya me hartaron. Pero ahorita nada más fue como, híjole, voy a estornudar porque algo me incomoda. Y en ese estornudo se sacudió y se está sacudiendo miles de personas y seres humanos que dices, pues ya no, bájenle su desmano un poquito. Sí, porque aparte, o sea, lo que no nos queda creo que claro todavía como la especie, que somos la especie problemática sin duda, como dicen, we are the stupid monkeys. O sea, en realidad a la Tierra no le va a pasar absolutamente nada. O sea, lo que va a desaparecer si seguimos en esta ruta, pues es la especie humana y nos vamos a llevar entre las patas a un chorro de especies más. Pero tú dale unos cuantos, a lo mejor cientos de miles de años y la Tierra vuelve a estar otra vez frondosa y llena de vegetación. Sí, sin broncas, sin broncas. Sí, dicen que todavía se va a poner más fuerte. No sé si eso signifique peor, pero lo que yo he escuchado de astrólogos y de otros chamanes es que este año viene otra lección diferente en la que ya no nos va a quedar de otra que empezar a ver realmente lo que hemos hecho. Y la verdad ahí qué bueno que perdió Trump, ¿no? Porque él estaba fomentándolo totalmente lo contrario, estaba fomentando a un grupo de personas que estaban diciendo que no estaba pasando nada, güey, prácticamente que eso era una conspiración, lo del calentamiento global y todo eso. Güey. Ahorita es marzo y ya hace calor como si fuera verano, güey, pero... Sí, 30 grados en febrero. Sí, que dice, por ejemplo. Ni siquiera ha llegado la primavera, apenas va a llegar y 30 grados como. Y yo no me apanico por eso, al contrario, qué bueno que vienen estos cambios. Siento que la gente que lleva un tiempo despertando su conciencia, al contrario, le va a ir bien, ¿no? Durante toda esta época. Pero la gente que realmente se está aferrando mucho al pasado, pues sí le va a costar trabajo, ¿no? Porque está cambiando todo. ¿Quién sabe qué va a pasar con la economía, con el cripto? Algunas empresas van a dejar de existir pronto porque ya no van a ser relevantes. El sistema económico tiene que cambiar, la forma en la que se maneja el dinero tiene que cambiar. Y ya está empezando a cambiar. Entonces, pues quién sabe qué viene, ¿no? Dicen, los que escuché decir esto, dice que va a venir desde adentro de la Tierra el siguiente mensaje. Lo del COVID, algunos lo vieron como polvo, ¿no? Como polvitos mágicos. los intuitivos, ¿no? Y a todos los que he escuchado decirlo de este año, dice que va a venir del centro de la Tierra. Quién sabe qué va a ser. Algunos pensaban que iban a ser supervolcanes. Quién sabe. Podría ser. La realidad es que estamos en un proceso de transición y sí, al que trate de aferrarse al status quo, pues le va a costar sangre, pues, ¿no? O sea, porque ya cambió y todo este tema del encierro, pues fue un catalizador para un chorro de cosas como puede ser el tema de trabajo desde casa, se murieron industrias completas, otras quedaron seriamente afectadas. El modelo que teníamos antes, pues la realidad es que no era sostenible en el tiempo. Entonces tenemos que movernos a algo distinto. Es un hecho que no sabe nadie. Nadie sabe a dónde nos estamos moviendo. Como dicen this is uncharted territory y o sea, al que no logre adaptarse le va a ir en feria, porque muy si cierto. Todavía va a querer, no sé, seguir sacando fotografías analógicas con su rollo Kodak, pues Kodak ya tronó. Exacto. Sí, una de las cosas que es muy relevante este podcast, que ya es obvio que tiene que morir y ya no es sostenible, es la hipermasculinidad, el machismo. Todo eso, yo siento que eso es gran parte de los problemas que afectan a la sociedad, porque no solo afecta, no solo en cuanto a la misoginia y a menospreciar a las mujeres, más allá, la forma en la que afecta a los hombres y esa idea de que tienes que demostrar
que eres macho y que eres hombre y que para demostrar que eres hombre tienes que ganar cierta cantidad de varo y tienes que comportarte de cierta forma y tienes que tapar tus emociones y tienes que mantenerte frío como James Bond. Y así eso es algo que ahorita muy claramente se está yendo a la mierda y qué bueno, porque es parte de lo que generó mucho consumismo y mucho descontrol y mucha ambición por poderes muy superficiales y estúpidos. No hay búsqueda de totalitarismo sin machismo, es parte de lo mismo, ¿no? El que quiere someter a los demás, eso es parte como de querer ser dominante, es una cualidad de hipermasculinidad, de masculinidad descontrolada. Que lo hemos dicho, que lo que hay que dejar es fluir la energía masculina y femenina que tengan los seres humanos, porque todos tenemos esa dualidad y lo hemos mencionado un chorro de veces aquí. Si en algún momento, en mi caso, que tengo más energía femenina y sé sacar energía masculina cuando es necesario, porque ya eres menos rupestre, dices, bueno, aquí requiero pero tener esa idea de que eres completamente masculino, completamente femenino, dices, no te puedes polarizar de esa forma. No te lleva a nada y termina perpetuando este sistema en el que hemos estado viviendo, ¿no? De yo soy súper macho y tú tienes que ser súper femenina, yo soy proveedor y tú cuidadora. Pues no, se pueden voltear los papeles. Para mí es un tema de empatía, o sea, y es empatía con el ser humano que está junto, sea un hombre o sea una mujer, claro, o con el animal o con la planta que está junto. Y eso es lo que nos ha pasado, ¿no? O sea, que somos pues muy poco empáticos como especie. Muy. Bastante. También la tendencia de quiero y para obtener lo que quiero alguien tiene que perder. Entonces el win-lose o el zero-sum game de si yo quiero algo, entonces te lo tengo que chingar, güey. O sea, tengo que agarrar y quitárselo a alguien más. Para tener mi territorio, le tengo que quitar territorio a alguien más. Para tener varo, le tengo que quitar varo a alguien más. Sí, la teoría que platicamos en la abundancia, ¿no? De no existe el win-win en la sociedad. Es como es que todo requiere a huevo un sacrificio. Dices, pues eso ya es un scarcity mindset, porque lo hemos dicho, el universo es turboabundante, güey. O sea, no. Una supremacía requiere, o sea, requiere una supremacía. Y decir, no, es que yo tengo que sacar provecho, pero híjole, pues me voy a tener que chingar a alguien, güey, para sacar provecho. No es necesario, cabrón. O sea, de verdad el universo tiene para aventar para arriba. Como, ¿por qué a fuerza crees que sacar provecho es chingarte a alguien? Cuando los dos pueden salir ganando y ese es en este plan de la abundancia, ¿no? Sí, y ese es el problema que tenemos como especie, o sea, porque desgraciadamente somos una especie muy astuta, pero no somos sabios. Y creo que esa diferencia es la que nos está dando en la Mauser, porque astutos, no, pues somos astutos hasta la pared de enfrente, por eso aterrizamos un vehículo la semana pasada en Marte. Y tú ves toda la parafernalia tecnológica que muchas veces los que las usan ni las entienden, pero todo lo que tiene de complejidad atrás, no, pues de que somos una especie astuta, somos hiperastutos. El problema es que nunca vemos las terceras derivadas, ¿no? Ya ni vayamos a las segundas derivadas, no vemos las terceras derivadas de las macro pendejadas que ponemos en camino, ¿no? Sí, muy cierto. Y fíjate que ahorita quería retomar esta parte que había mencionado Víctor de ser felices en esta vida, tratar de aprovechar, y que había apuntado que yo siempre hago broma a muchas personas que son relacionadas a la hipermasculinidad e hiperproductividad, que también lo hay en mujeres, y que yo siempre digo una frase que es, pues nadie en su lecho de muerte ha dicho, puta, cómo me hubiera encantado trabajar más, güey, y hacer más varo. Y dices, no, nadie. Y hay una enfermera que salió un artículo en la BBC que se llama Bronnie Ware, y ella hizo como las 5 frases que dice la gente que está en su lecho de muerte. Una es, ojalá hubiera tenido el coraje de hacer lo que realmente quería hacer y no lo que los otros esperaban que hiciera. Y dice, sí, es muy cierto. La otra, ojalá no hubiera trabajado tanto. La tercera, ojalá hubiera tenido el coraje de expresar mis sentimientos. El cuarto era, ojalá hubiera podido estar más en contacto con mis amistades. Y la última que decía, ojalá me hubiera dejado ser más feliz. Que ese está súper cabrón, que dices, pues sí podría ser más feliz, pero no, le tengo el mito del esfuerzo, no tengo que estarle chingando. La felicidad no es una meta o es algo que está a la mano todo el tiempo, nada más tiene que ver con agradecer lo que está, lo que tienes, lo que sea que tengas. De hecho, para mí el objetivo ni siquiera es alcanzar la felicidad suprema, porque eso es como muy elusiva. Para mí el objetivo que tengo en mi vida es estar en paz. Muy lo que yo he mencionado, ese estado de well-being, que siempre he dicho, tiene que ser un estado flat, que tiene sus picos de felicidad y sus vados de tristeza, ¿no?
pero en general el well-being o el wellness es cuando está tu estado flat, que dices estoy bien, o sea, y me dejo disfrutar cuando tengo que disfrutar y me dejo llorar cuando tengo que llorar, cuando quiero estar triste, ¿no? Y no lo que Crisanto y yo creo que estamos en desacuerdo de mucha luz 24/7, mucha luz 365. O sea, como dice mi sensei, pinche fascista, güey. Esos son el mismo tipo de güey que toma ayahuasca para sentirse todavía superior porque piensa que ser espiritual es una competencia, güey. Sí. Y que ser espiritual es una meritocracia, güey. Entonces, ser espiritual es yo soy más espiritual que tú y mira, voy a ir a poner un resort en Costa Rica para demostrarte que soy más espiritual que tú, porque mira, yo, o sea, estoy diciendo un ejemplo que conozco, ¿no? Creo que ya sé cuál. Pero dices, güey, pues qué raro, güey, qué raros mensajes estás recibiendo de la ayahuasca, güey. No suena como que la ayahuasca es la que te está diciendo esas cosas. Por ejemplo, a uno de estos güeyes, la ayahuasca le dijo que no tuviera compasión. A la madre. O sea, que la compasión de lado, que congruencia, honestidad y no sé qué más, pero no compasión, porque la compasión ahorita no había tiempo para tener compasión. Yo creo que le pusieron salsa Valentina a su ayahuasca. Sí. Sí. Yo dije, no, ¿qué tomaste? No, ahí fue como, güey. Y eso fue en Burning Man, casualmente. Dije, Oye, pero ¿y si le dijeron que ya una vez que la vomitas no te la tienes que volver a tomar? A lo mejor eso fue lo que le sentó un poco mal, güey. Probablemente. No entiendo, o sea, yo lo que sé de ese güey es, mira, lo que te está pasando a ti es que estás sufriendo el caso del Capitán Kurtz. Tú más bien estás perdiendo ya la cabeza y tu ego te tomó otra vez el pelo, como ha acostumbrado a lo largo de tu vida. No sé qué se tomó y no sé con quién estaba, pero ese mensaje no vino de ahí. Y curiosamente, creo que algo que no entendió, porque siguió viendo hasta dónde llegaba, ¿no? Que ese es un problema en el que otros caen también, ¿no? Ver hasta dónde puedes estirar lo de la ayahuasca y los psicodélicos. Entonces tomas 40 hongos, a ver hasta dónde aguantas. Y pues otra vez, no es competencia, no es Michael Jordan, no estás haciendo un maratón, no es, estás tratando de entender algunas cosas que no estás viendo racionalmente, ¿no? Sí, y en muchas de estas sustancias menos es más. O sea, porque llega un umbral que si cruzas, pues no vas a entender nada. Te va a llegar 8 gigabytes de información en 3 segundos, pues a ver si las puedes procesar. Cabrón. Exacto. Entonces, muchas veces es mejor tener un viaje más ligero, pero tener como mucho más apertura para entender la información que estás procesando y poderla, pues hasta ver cómo la puedes aplicar en tu vida. Vuelvo otra vez al tema de no quedarte nada más ahí. A mí también pasó en una de las sesiones que tuve, creo que fue en Perú, que la energía suprema o con quien sea que tienes esas conversaciones que, pues así les puedo decir que yo he tenido pláticas con algo que es mucho más inteligente que yo no tengo esa inteligencia, y sí me decía, ¿y cuántas veces más vas a venir al salón de clase? Claro. ¿No? O sea, como diciendo, ya ponte a chambear, güey. O sea, ¿no? Está bien, vas a venir a ver la misma lección 8 veces. Sí, con mi sensei lo he platicado, ¿no? Que una cosa es muy bonito, sí, qué padre cuando te lees en mi libro, si tienes un chorro de teoría, pero lo que te va a dar al final ese conocimiento va a ser la experiencia de vida, el que te pongas realmente a probar en carne propia toda esa información que tienes, es lo que te da esa experiencia y ese crecimiento. Lo que dices, pues a mí de qué me sirve ir 80 veces a la misma clase, ¿no? A mí me tocó en un sueño lúcido que tuve una vez. En ese sueño lúcido encontré un maestro que además tenía toda la pinta como de maestro zen. Era un oriental. Y lo mismo, le pregunté, le dije, oye, ¿qué hago al respecto? Y me dijo, si sigues preguntando, no te voy a decir. Pues sí. Preguntas eso cada vez que tienes uno de estos sueños, preguntas lo mismo. Ya te dije, pero no me haces caso. Entonces, y se enojó, medio enojado, o sea, como el típico maestro de Kung Fu que de repente sí se enojan, ¿no? Con ese carácter de autoridad. Ya te dije, no me vuelvas a preguntar. Es como las personas que a mí luego me dicen, oye, ¿qué hago con esto? Mira, no es mal plan, pero tú misma o tú mismo sabes ya la respuesta. O sea, me lo has preguntado tanto y lo has repetido tanto tu desmadre, sabes perfectamente la respuesta y cómo va a desembocar o va a desenlazar eso. Sé un poquito más consciente y aviéntate tú ya a asumir tu responsabilidad, porque el que yo te diga qué va a pasar o qué tienes que hacer, pues es lo mismo, no, aprende a caminar tú ya solo. O sea, tú ya sabes qué tienes que hacer, no me tienes que estar preguntando a mí. Y además seguimos como muy acostumbrados a seguir pidiendo más y más y más y más, porque esa es la cultura que tenemos de ahogarnos con consumo, ¿no? También otro mensaje me llegó increíble y eran 3 conceptos, ahorita me acuerdo de 2. Uno era, no le puedes pedir más al universo si no agradeces lo que ya tienes, que es mucho. Sí. ¿No? O sea, como diciéndome, ya párale, güey. O sea, más bien ponte a agradecer lo que y date cuenta del privilegio que tienes. Y otra cosa que también me cimbró, porque digo, es a lo mejor le habló a mi mente ingenieril, me dijo, y no agradezcas en batch, agradece en línea. Y eso está bien padre. O sea, porque sí, yo era mucho de en la noche decir, puta, gracias por esto, por el día, bla, bla.
que no, va a llegar un momento en que tienes que aprender a agradecer conforme te van pasando las cosas. Claro. Hace poco leí un libro que habla sobre el dinero, se llama Happy Money. El dinero es un buen ejemplo porque es como la cosa más fácil de manifestar en realidad. Entonces, es un libro que combina algunas cosas de manifestación con más bien temas de resolver tu relación emocional con el dinero. Y el maestro del güey que lo escribió decía, pues el secreto para la riqueza es tú perder siempre un poco en cada negociación. O sea, hacer que el otro gane un poco más, güey. Si pensabas cobrar $5 millones, pero le puedes cobrar menos y tú vas a estar bien de todas formas, pues güey. O sea, y así se manejaba con otras cosas. Por ejemplo, les regalaba monedas de oro. Cada vez que alguien tenía una sonrisa bonita, les regalaba una moneda de oro. Le decía, pues tu sonrisa vale más que muchas cosas, deberías darte cuenta. Tu sonrisa me hizo el día más bonito, amigo. Entonces, ¿por qué no te pudiera dar algo tan simple como el dinero? Además de que el dinero está hecho para que se mueva, no está hecho para guardarlo. Yo tuve una experiencia increíble con esa parte de dinero. Fuimos a un retreat ahí en un centro en la Amazonía. Había un naturalista que nos llevaba a hacer paseos fotográficos. Me encanta la fotografía. Y como el naturalista pues no estaba participando en las ceremonias, dijo, yo no tengo por qué seguir sus dietas, ¿no? O sea, voy a comprar unos peces. Y había varios indígenas en sus canoas, no me acuerdo ni cómo les llaman, pero bueno, que están sacando peces. Y este naturalista se acercó a no menos de 3 lanchas para quererles comprar un pescado y no se lo vendieron. O sea, se le quedaban viendo y nada más le decían, pues, saca pescado, ¿no? O sea, no le veían ningún valor al dinero. Y eso para mí como occidental, bueno, fue un shock. Balazo en la cabeza. O sea, nunca había visto a alguien que dijera, a mí eso no me sirve para nada aquí. ¿Qué lo voy a querer? Se lo comen las hormigas, ¿no? Sí, el dinero es una idea, en realidad no es una cosa real. El oro es real, pero tiene un valor inventado. Y más ahora, o sea, toda esa cantidad grosera de trillones de dólares no son más ceros en máquinas. Ya ni siquiera es que impriman billetes, nada más le dan un botonazo y agregan ceros a cuentas ahí de la Reserva Federal de Estados Unidos. Todo está inventado. Y algo que decía mucho también este mismo cuate es que la clave también para tener más es darte cuenta de que ya lo tienes. Y para darte cuenta de que ya lo tienes, pues es agradecer todo el tiempo. Y él da gracias no solo cuando recibe dinero, sino también cuando da dinero. Y cada vez que le da dinero a alguien, lo bendice, dice, espero que este dinero te genere algún tipo de felicidad. Hay una anécdota hermosa de, no sé el nombre de la británica, para ni siquiera balconearla porque hizo algo muy estúpido. Estaba preparando una visita para Lady Di y fue a ver a la Madre Teresa de Calcuta, y la Madre Teresa de Calcuta le estaba lavando los pies a un leproso y le dijo en inglés, madre, yo no le lavaría los pies a un leproso ni por $1 millón. Y la Madre Teresa de Calcuta se volteó y le dijo, yo tampoco, porque un leproso se le lava por amor y no por dinero. Claro. Pero se puso de pechito, ¿no? Sí, hay gente que no ve eso. Yo parte de mi crecimiento espiritual fue a través del agradecimiento. Por ahí tengo, algún día les digo yo mi página de internet, gente, pero ahí hay un audio de un güey que es pick-up artist, que yo no concuerdo con muchas de sus teorías, pero hubo un audio de 45 minutos que te dice lo que es el agradecimiento. Yo cuando escuché ese audio, yo terminé llorando, porque sí es cierto. Y siempre pongo este ejemplo de el güey te dice, tienes que agradecer por todo. Y dices esto en batch, ¿no? Lineal. Cada cosa que te sucede la vas agradeciendo, buena o mala. Pero él lo ponía en un término menos espiritual, más entendible, más digerible para las masas, pero decía agradecer hasta por el apagador, agradecer por todas las cosas pequeñitas, ¿no? Porque a alguien se le ocurrió en algún momento que en vez de que durmieras en un cerrito de paja, se le ocurrió hacer un colchón. Y que te agradezcas a ese grado de sentirte tú en uno con el universo y llores de agradecimiento. Pero bonito, que dices, wow, sí estoy súper bendecido de todo lo que tengo. Y fue ahí cuando descubrí, aparte de tener abundancia, generar yo mismo amor. Eso era también lo que yo no tenía cuando estaba en mi desmadre de pick-up muy denso. Decía, pues sí tengo mujeres, pero no tengo amor. Y era porque lo estaba buscando en los demás. Y a través del agradecimiento me di cuenta que lo tenía yo. Y lo hemos hablado en este podcast. El amor lo traes tú. Y cuando vi que lo podía estar generando constantemente, jamás volví a tener esa necesidad de requiero pareja a fuerza, ¿no? Y es lo que me pasa ahora. Sí, tengo mucha gente a mi alrededor y mujeres que dices súper lindas, bellísimas, pero ya no estás en busca de, y en automático llega la abundancia y la gente, lo que decía hace rato, por lo mismo que vibras, atraes personas y están en tu vida y te les haces interesante y te les haces carismático, te les haces divertido y es como algo, a decir, Víctor está cabrón, güey. O sea, siempre que platico con él, algo me enseña, algo entiendo, algo aprendo o simplemente me la pasé bien, pero la vibra que me está dando es de yo quiero eso, güey, y quiero estar con esa persona.
y eso pues la mayoría de la gente no lo ve y fue a través del agradecimiento que llegué ahí. Y es un tema yo creo que de nada más de frecuencia energética. Cuando tú empiezas a estar más en paz contigo mismo, lo que empiezas a emanar es mucho más fácil que lo reciba el de junto como algo positivo. Claro. Y por eso también pues, logras ya no estar tanto en conflicto, ya no ser tan agresivo, porque estás un poquito más en paz. O sea, ya llegué ahí, pues no, todavía me queda un camino bien largo por recorrer, pero por lo menos sí he estado dando los pasos que tengo que estar dando para hacer una transición. Con el dolor de mi corazón tuve que soltar una muy buena chamba en un banco y eso a mucha gente del banco sí se me queda viendo como bicho raro, ¿no? Decían, no puedo creer, está soltando un puesto directivo. ¿No? Sí, ¿por qué? Porque ya no me sirve. Ya no resuena conmigo. Y mi siguiente capa es también soltar la Ciudad de México, por ejemplo. O sea, ya estoy con planes muy concretos de irme a un lugar donde esté más cerca de la naturaleza, donde pueda tener ese contacto que creo que es el que nos falta como especie. O sea, entre más hemos estado en junglas de concreto y más cada vez desarraigados de la naturaleza, pues es lógico que no sintamos esa empatía por la naturaleza, pero ya no la tenemos junto. Muy cierto. Oye, ya para cerrar, porque ya llevamos 1:30, yo te quería preguntar para ti, ya que hablamos de todo este agradecimiento y la muerte y estados de conciencia elevados a través de herbolaria, de experiencias de vida que le puedes recomendar a la gente para superar o para sobrellevar o para entender mejor pues la muerte. Pues para mí sería estar abierto a que hay otras cosas y digo, hay que buscar, porque también si te pones a buscar sin ton ni son, puedes encontrar cosas bien raras en internet, pero es empezar a buscar con la asistencia de alguien que te puede indicar dónde están pues, las personas genuinas que saben de estos temas para abrir un poquito más la mente de que estas son herramientas válidas. O sea, el mejor escenario, eso también lo platicaba Denis en una de las pláticas que le escuché en YouTube, decía que el mejor escenario que debería de existir para un tema funerario es que toda la familia consumiera hongos con el deudo. O sea, con el que se está yendo, perdón, porque te va a generar una empatía muy fuerte. Yo sí les puedo compartir que la experiencia que tuve con mi mamá, esa es una de las mejores experiencias que puede vivir el ser humano. La energía que sentí, o sea, no la puedo ni describir con palabras. Aquí voy a retomar lo que dijiste en un principio, lo bonito que fue despedirte de ella, ¿no? Y eso que viviste con ella. Gente, de verdad, me puedo más o menos imaginar lo que pasó, Víctor, y de verdad a mí me mueve mucho el corazón porque dices, es lo que debería de hacer toda la gente y vivir y experimentar esa despedida bonita de un ser que amas, que eso es priceless. Y aparte porque nada más te va a pasar evidentemente una vez en la vida y el no despedirte de una manera bonita, pues te va a dejar también ahí marcado, ¿no? Entonces, qué bueno que hayas vivido eso y que le des esa recomendación a la gente. Que por cierto, ¿quieres dejar alguna red social para que te busquen o? Pues no soy muy de redes sociales. Yo tengo Instagram, pero nada más es por la parte fotográfica, porque eso me gusta, que no tengo que estar escribiendo nada. Claro. Bueno, Aftershave, si quieren tener contacto con él, porque también es financiero, entonces si quieren mejorar sus finanzas, pues le sabe un poquito, ¿no? O sea, haber dejado puestos directivos, haber trabajado en Nueva York y conocer cómo se mueve la onda del varo, también es bueno y no está peleado tampoco el dinero con la abundancia. Entonces, si quieren tener su contacto, pues mándenos a nosotros un mensaje y nosotros los contactamos con Víctor. Y tú, mi querido Crisanta, ¿algo que quieras agregar? Pues yo solo quería decirle a la gente que ahorita está pasando por la muerte de alguien vía COVID, que traten de verlo como que esa persona es libre, por fin. Esa persona que se fue ya no tiene barreras, ya no tiene limitaciones, ya no tiene dolor, ya no tiene inseguridades, ya no tiene nada de eso, ya es completamente libre, vive en un estado, está en un estado mucho más poderoso y duele, entiendo que duele. Y está bien que duela, siéntanlo, no se trata de negar el dolor porque eso nada más lo hace todo peor, pero celébrenlo de alguna manera. Y tampoco es un tema de justicia, de por qué a mí y a los demás no, pues la muerte es lo más justo que hay. La muerte le toca a todos y es lo más, es el estado más alto de democracia y en mi opinión de poder. Sí. No hay poder más grande que ser completamente libre, güey. Y solo la muerte te da eso, güey. Y también seguramente es paz infinita, güey. Entonces, los entiendo, lo siento con ustedes, pero están definitivamente en un lugar mejor, por decirlo. Coincido. Así. Claro. Y ya yo por último quisiera decir que en mi caso lo que a mí me ayudó mucho a sobrellevar es homenajear la muerte de las personas, en mi caso de mi padre y de mi abuela,
una vez lo comenté aquí, por ejemplo, con mi madre, en vez de yo estar sufriendo y llorando y no desapegarme y no soltarme, fue, por ejemplo, que ella me enseñó a jugar ajedrez. Entonces yo cada vez que juego ajedrez, para mí es un homenaje. Cuando juego ajedrez, decir, wow, esto lo aprendí gracias a mi madre. Me acuerdo de las madrizas que me daban ajedrez y decía, qué teto soy, pero gracias, jefa, por haberme enseñado a jugar ajedrez. Y cada vez que juego ajedrez pues va por ti esta partida. La gano o la pierda, pero sé que me voy a divertir y eso es algo que tú me enseñaste. Entonces ahí le das un resignificado positivo que dices, güey, esto cada vez que lo juegue, me acuerdo de ti. Y claro, muchas otras cosas que le das el resignificado. Entonces honren con algo que les gustaba o que aprendieron de esas personas que ya no están con ustedes, a decir, va por ti, güey. O sea, porque de ti aprendí esto, porque por ti crecí de esta forma. Ya sé que has aprendido cualquier cosa, amar o algún oficio, un juego, lo que sea, pero honrar a esa persona que ya no está y darle ese resignificado les va a ayudar también muchísimo a no estar en esa situación de sufrimiento innecesario. Y pues eso ha sido todo. Te agradecemos mucho, Víctor, por gracias a ustedes, haber estado con nosotros, compartirnos tu experiencia. Igual y luego estaría bueno armar otro podcast contigo ya más sobre hierbitas y todo ese desmán, ya que le sabes. Y pues bueno, nosotros síganos en Aftershave Podcast en Instagram y pues cuídense, pórtense. Les mando besos en el ojo de Ra y nos estamos viendo pronto. No me voy a preguntar.